Esta presentación forma parte de la actividad número 5 del curso taller Introducción a la validación de métodos analíticos, y en ella vamos a considerar un ejemplo de estimación de la incertidumbre. Este ejemplo describe la preparación de un patrón de calibración para espectroscopía de absorción atómica. Está publicado en la guía Eurachem-CITAC en español, que corresponde a la tercera edición de la versión en inglés, y que pueden encontrar a través de este link o junto con el material de la actividad 5. Como vieron en la presentación de Gabriel, el cálculo, la estimación de la incertidumbre se lleva a cabo en varias etapas. El primero de ellos, que se denomina especificación, implica definir claramente qué es lo que se está midiendo. Esta especificación incluye una descripción de todo el proceso, que en nuestro caso es, o en nuestro ejemplo, la preparación del patrón de calibración, y además la relación matemática entre la magnitud sujeta a medición y los parámetros de las que dependen. La información específica de cómo preparar el patrón de calibración se encuentra o debería encontrarse en el procedimiento normalizado de trabajo. Repasemos brevemente cómo es el proceso de preparación de este patrón de cadmio. En primer lugar, se debe limpiar la superficie del metal con una mezcla de ácidos para eliminar cualquier contaminación de óxidos. Este procedimiento es provisto por el fabricante y es necesario para obtener la pureza indicada en el certificado. En el siguiente paso, una porción de este patrón, de este metal, es pesado dentro de un matraz aforado y se usa una balanza de resolución 0,01 miligramos. Luego se agrega al matraz, donde tenemos una porción del patrón, 1 mililitro de ácido nítrico y 3 mililitros de agua destilada para disolver el cadmio, del que se han pesado aproximadamente 100 miligramos, y luego se lleva a volumen, se enrasa con agua destilada, se mezcla por inversión. Bueno, como pueden ver acá, la concentración de cadmio del patrón, de la solución patrón así preparada, depende de la masa de metal de alta pureza, de la pureza del patrón expresada como fracción de masa y del volumen final de la solución. El siguiente paso consiste en identificar todas las fuentes de variabilidad, de duda o de incertidumbre por cada uno de los parámetros que afectan el valor del mensurando. Así tenemos entonces fuentes que están asociadas a la pureza del patrón, a la pureza y la incertidumbre asociada a la pureza está informada en el certificado. Otra fuente de incertidumbre proviene de pesar el material, de pesar el patrón. En este caso, la documentación del fabricante de la balanza indica o identifica 3 fuentes de incertidumbre: la repetibilidad, la resolución digital o legibilidad, y la incertidumbre de calibración, que a su vez está afectada por la sensibilidad y la linealidad. En este caso se ha descartado la sensibilidad porque la masa del patrón se determina por diferencia de 2 pesadas en un rango pequeño. Y finalmente, la otra fuente de variabilidad es el volumen de la solución preparada, que a su vez está determinada por la incertidumbre del volumen interno del matraz, que está especificado en el certificado. Esto se suele llamar también tolerancia. La variación del llenado del matraz hasta el enrase, repetibilidad,
Y finalmente, el otro factor de influencia es la temperatura del matraz y de la solución, que puede ser diferente a la temperatura en la que se realizó la calibración del volumen del matraz. Una vez que se han identificado todas las posibles fuentes de duda o de variabilidad, el siguiente paso consiste en cuantificar estos componentes de la incertidumbre, en asignarles un valor. Así, si comenzamos con la pureza, tenemos que recurrir al certificado provisto por el fabricante del patrón, en el que vamos a encontrar expresada la pureza como una fracción. En este caso, si recuerdan también de la presentación de Gabriel, se está haciendo una evaluación no estadística de esta incertidumbre o de tipo B. En este caso, la información que se obtiene no no es una información estadística, sino que proviene de otras fuentes, como por ejemplo documentos, entre ellos los certificados provistos por los fabricantes, y lo importante es que en estos casos lo que se informa en este tipo de documentos es la incertidumbre expandida, y que a partir de ese valor debemos calcular o conocer la incertidumbre estándar, y que para ello, para poder hacer esta conversión, debemos tener en cuenta la distribución estadística que está asociada. En el caso de la pureza, y debido a que no hay información adicional en el certificado, se asume una distribución rectangular, y la incertidumbre estándar se determina como el cociente entre las especificaciones, que es este valor informado en el certificado, dividido por la raíz de 3. Para nuestro ejemplo, obtenemos este valor de incertidumbre para la pureza. En el caso de la balanza, asumimos, para este ejemplo simple, la información que obtenemos del certificado que provee el fabricante, en el que nos informa que la incertidumbre asociada a la determinación de una masa es de 0,05 miligramos. Y finalmente, para evaluar la incertidumbre del volumen, asociada al volumen, también, bueno, acá lo vamos a dividir, vamos a ver cada uno de los componentes, y comenzamos con la tolerancia. El certificado expresa que este matraz de 100 mililitros tiene una tolerancia de 0,1 mililitro a 20 grados Celsius. De nuevo, a falta de otra información, se asume una distribución triangular, y se calcula, en este caso, la incertidumbre estándar, dividiendo las especificaciones, que en este caso es 0,1, por la raíz de 6. Para nuestro ejemplo, obtenemos para la incertidumbre asociada a la tolerancia del matraz 0,04 mililitros. También sería una evaluación de la incertidumbre de tipo B, no estadística. Bueno, para evaluar la variabilidad asociada a la repetibilidad, lo que se hace en este caso es hacer una evaluación de tipo A, de tipo estadística, y simplemente se hacen 10 repeticiones del llenado y el enrase del matraz, y a partir de esas 10 repeticiones se calcula la incertidumbre asociada al llenado del matraz. Seguramente esa incertidumbre se calcula como la desviación estándar de las determinaciones divididas en la raíz de n, que en este caso es 10. Para el ejemplo que estamos considerando, la incertidumbre estándar
de la repetibilidad de llenado es 0,02. Y finalmente, la temperatura, de nuevo nos referimos al certificado, en el que la tolerancia está expresada o calculada para esta temperatura, 20 grados Celsius. Sin embargo, en el laboratorio, la temperatura varía en menos 4 grados alrededor de 20. Conociendo el coeficiente de expansión del volumen de agua, porque se trata de una solución acuosa, podemos calcular la variación de volumen, que en este caso es 0,084 mililitros, y a partir de la variación de volumen y asumiendo de nuevo una distribución rectangular, calcular la incertidumbre estándar asociada a las diferencias de temperatura. Bueno, con la expresión que ya conocemos o que ya vimos, ese valor es 0,05 mililitros. Bueno, para volumen hemos considerado 3 fuentes de variabilidad o de incertidumbre que ahora deben ser combinados para obtener la incertidumbre total o combinada del volumen. Entonces, aplicando una expresión particular de las fórmulas que vieron también con Gabriel en la primera presentación, obtenemos una incertidumbre combinada para el volumen de 0,07 mililitros. Bueno, hasta ahora hemos entonces identificado las fuentes de incertidumbre y les hemos asignado a cada una de estas fuentes un valor, o las hemos cuantificado o evaluado, le damos un valor, pero ahora tenemos que combinarlas. El siguiente paso es el cálculo de la incertidumbre estándar combinada. Bueno, en la tabla se presentan, o pueden ver, los valores intermedios y las incertidumbres estándar y las incertidumbres relativas que vamos a usar para los cálculos. Y usando estos valores, entonces, calculamos primero la concentración de cadmio usando la fórmula que vimos al principio. Recuerden entonces, este es un factor de ajuste de las unidades de volumen. El volumen, perdón, la masa de patrón pesada, la pureza y el volumen final de la solución. Y utilizando una expresión para un producto, como es la fórmula que me permite obtener la concentración del patrón de cadmio, se debe usar esta expresión matemática para calcular las incertidumbres combinadas. Bueno, reemplazando por los valores que tenemos en la tabla, podemos llegar a un resultado numérico, 0,9 miligramos por litro para la incertidumbre combinada. Acá, si se fijan, están faltando los coeficientes de sensibilidad, que no se pueden, como les dijo Gabriel, hay estrategias para calcularlos, pero en este ejemplo, por ser muy simple, no se han incluido en la expresión matemática. Bueno, finalmente, el paso final, una vez que tenemos la incertidumbre expandida, la incertidumbre combinada es calcular la incertidumbre expandida. Antes, me olvidaba de algo que es importante o interesante, es que yo puedo considerar cuáles son las contribuciones de cada una de las fuentes de incertidumbre en la preparación del patrón de cadmio. Como pueden ver, excepto la pureza, más o menos tienen el mismo peso, la incertidumbre asociada al volumen y a la determinación de la masa. Pero análisis como estos permitirían hacer ajustes en el caso de que hubiera una incertidumbre objetivo que hay que alcanzar, que eso es lo que usualmente ocurre cuando se valida un método. Si como
si recuerdan en los flujogramas que vimos en las primeras actividades, si no se alcanza a cumplir con el criterio fijado, bueno, esto es una buena oportunidad o una buena forma de evaluar qué componentes o qué partes de este método se pueden modificar para bajar la variabilidad o la duda o la incertidumbre que más contribuya y de esa forma disminuir la incertidumbre combinada y alcanzar un criterio establecido u objetivo. Bueno, ahora sí, finalmente la incertidumbre expandida se obtiene multiplicando la incertidumbre estándar por un factor de cobertura que generalmente es 2. De esta forma obtenemos un valor numérico que es el que se debe asociar al resultado, en este caso del cálculo de la concentración del patrón de cadmio. Bueno, y para finalizar les dejo una pregunta. ¿Cómo sería si tuvieran que informar ese resultado a un cliente? ¿Cómo quedaría la expresión final? Sabiendo la concentración de cadmio y la incertidumbre expandida que hemos calculado. Bueno, muchas gracias por ver este video.